¿Qué onda? Yo soy Macarena y les doy la bienvenida a este canal. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece bastante curioso, ya que todo mundo sabe que es un condón o un preservativo, todo mundo lo ha visto, lo conocemos, o sea, la típica forma que tienen hoy en día en cualquier parte del mundo y son muy fáciles de conseguir. Sin embargo, realmente tienen una historia impresionante, ya que desde hace miles de años es obvio que los humanos tenían la necesidad de protegerse tanto de enfermedades de transmisión sexual como de embarazos. Entonces empezaron a utilizar diferentes recursos para poder cuidarse de este tipo de problemas y obviamente no eran como los conocemos el día de hoy. La imagen más antigua que se tiene de un condón o de un preservativo está en una cueva en Francia y tiene aproximadamente entre 15.000 y 12.000 años. En Egipto, hace miles de años antes de Cristo, empezaron a utilizar ciertas bolsitas que se hacían con tripas o vísceras de animales y les ponían una cuerdita para atarlas al pene para que obviamente no se salieran en la vagina. Hay una leyenda muy curiosa del rey Midas de Creta que usaba vejigas natatorias de pescado, que es un órgano que tiene paredes flexibles y se llena de gas, entonces se lo sacaba a los peces y eso lo usaba como condón para protegerse. En Italia, muchísimos años después, en la Edad Media, el médico Gabriel Falloppio describió en uno de sus libros de anatomía un condón que justamente, como les comentaba antes, hacían con tripas o vísceras de animal y esto lo hacían principalmente para protegerse de enfermedades como la sífilis y la gonorrea que estaban en su mayor apogeo en ese entonces y realmente les tenían muchísimo miedo porque los reyes y la gente de la nobleza morían mucho y sufrían mucho por estas enfermedades, entonces por eso los médicos de los reyes, de la gente que tenía poder, comenzaron a buscar métodos para no enfermarse y obviamente como se dieron cuenta que era a través de relaciones sexuales o que personas que estaban enfermas tenían después contacto sexual con otras personas sanas y se empezaban a enfermar, entonces por eso pensaron que los fluidos era lo que traía estas enfermedades. Por eso se les ocurrió hacer una cierta bolsa para cubrirse tanto a los hombres como a las mujeres de tener estos fluidos. De hecho, podemos encontrar este tipo de preservativos en el Museo Británico, ya que encontraron algunos de ellos en el Castillo Dudley y tienen más o menos 450 años de antigüedad. Lo más curioso de estos es que eran muchísimo más pequeños que los actuales. Antes de ancho medían más o menos 34 milímetros a comparación de los de ahorita que miden 52 milímetros. Posteriormente, a finales del siglo XIX, se empezaron a fabricar los condones de látex también en Inglaterra y estos empezaron a estar al alcance de las demás personas y se podían comprar en farmacias. Ya no era solo privilegio de la gente rica o de la realeza. Otro dato que me parece muy curioso es que en 1992 se subastó un condón también de la Edad Media que era francés. Medía más o menos 20 centímetros de largo, pero lo más curioso es que tenía dibujado una monja desnuda. Entonces es muy curioso ver cómo se burlaban de la religión a través del sexo y lo plasmaban hasta en los condones. Algo que me parece un poco asqueroso es que estos condones, como les digo, estaban hechos de pieles de animales, muchas veces por ejemplo de intestino de cerdo, entonces eran súper rugosos, obviamente lastimaban. Entonces antes de usarse, como se usaban en la realeza, mandaban a sus sirvientes, digamos, a que lo sumergieran un rato en leche y ya que estaba blandita ese tipo de piel, se la ponían, se la sujetaban con la cinta. Después de eso lo retiraban, lo lavaban, normalmente lo dejaban en agua muy caliente o hirviendo para matar bacterias y los volvían a utilizar. Y bueno, ya hablamos de condones egipcios, de condones franceses, ingleses, italianos y en China también empezaron a utilizar este tipo de bolsitas para protegerse, pero ellos los hacían de un papel de seda aceitoso. Uno de los condones más extraños es el que utilizaban en Japón, que se hacía o con cuero o con un tipo de caparazón de tortuga. Y bueno, en 1840 al fin llegó el condón a Estados Unidos. Esto fue
sorprendente para muchísima gente, tanto que en el New York Times hicieron una publicación para esto, en donde decían que era el poder francés para la protección. Afortunadamente, en los años 30 se comenzaron a hacer condones de látex muchísimo más delgados y sin ningún tipo de olor. Y a partir de ahí se comenzaron a vender más o menos 1.5 millones al día de condones en Estados Unidos. Con el paso de los años inventaron las pastillas anticonceptivas, entonces el condón empezó a quedarse en segundo plano porque ya no era, según la gente, tan necesario, hasta los años 80, en donde llegó el SIDA y la gente empezó a tener más cuidado y a volver a utilizar el preservativo. De hecho, en estos tiempos se hizo tan popular que se empezó a vender en bares o en baños públicos. En los años 90 se creó el condón femenino. Y bueno, ya sabemos más o menos cómo se creó y se perfeccionó el condón a través de los años. Sin embargo, a la fecha, todavía muchísima gente no se protege. La Organización Mundial de la Salud sigue reportando más o menos 448 millones de casos de enfermedades de transmisión sexual curables. Estas enfermedades pueden ser sífilis, gonorrea, clamidiasis, tricomoniasis y son más o menos comunes en gente de 15 a 49 años aproximadamente. Más del 80% de las personas que tienen VIH se contagian por medio sexual y hay unos 80 millones de embarazos no deseados al año. Por eso es súper importante que usemos condón. Además de protegernos de embarazos no deseados, también nos protege de enfermedades de transmisión sexual. Tener sexo tiene que ser un acto placentero que no te traiga consecuencias de ningún tipo. Un paquete de 3 condones en México cuesta más o menos 50 pesos, que son $2.50, entonces realmente no son súper costosos. Yo creo que cualquiera los tiene a su alcance para poderse proteger. Y bueno, espero que les hayan gustado estos datos de la historia del condón. Yo creo que era sumamente incómodo, o sea, desde las vejigas natatorias de los peces hasta hacerla con intestino de cerdo, o por ejemplo, cuando las ponían en leche para ablandar, de todas maneras estaban húmedas. Seguramente era una sensación bastante fea. Lo que sí creo es que es muy importante darnos cuenta que desde hace muchísimos años estamos tratando más bien de cuidarnos, sobre todo de enfermedades de transmisión sexual. Posteriormente también se hizo todo esto para no tener embarazos. Entonces, la verdad creo que es muy importante que nosotros tengamos conciencia para podernos cuidar siempre de cualquier enfermedad y cualquier embarazo. Yo sé que un embarazo a temprana edad, o cuando no lo queremos, o tenemos una pareja o no tenemos una pareja estable, debe de ser muy difícil. Sin embargo, también nunca olviden que tener una enfermedad de transmisión sexual también a la larga puede ser espantoso. Entonces, por favor, cuídense, es muy sencillo y no duden hacerlo, de informarse y de siempre, con cualquier pareja, decirle que usen condón. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver este. Bye.